¿Qué es el burnout? ¿Cómo se define el burnout? Primero, la gente muchas veces tiene rasgos de personalidad que les llevan a quemarse más y a que el estrés en su vida pues les cale más y no se puedan defender de él, ¿vale? Y te hablo, pues por ejemplo, de rasgos como el perfeccionismo, pues, el rol, lo que yo llamo el rol salvador de la personalidad, que son personas estar siempre ayudando a los demás, y también estaría, pues por ejemplo, el síndrome del impostor, ¿no? La falta de valoración de tu trabajo. Cuando tu cuerpo empieza a agotarse y cuando tu mente se está empezando a agotar por exceso de estrés, te empieza a lanzar aviso. Y ahí va ese primer consejo, ese tip principal que yo daría, que es... Bueno, empezamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí con ganas de tener esta conversación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por pasarte por aquí. Y, joder, tenía muchísimas ganas de tener esta conversación ya desde hace meses que estuvimos en contacto. Y nada, me gusta empezar por algo muy básico, que es que te definas. ¿Quién es Carlos? Perfecto. Pues Carlos Cenalmor es un psiquiatra, es decir, que soy médico, especialista en salud mental. También soy psicoterapeuta, que la gente le cuesta a veces distinguir qué hace un psiquiatra, qué hace un psicólogo. Bueno, pues yo hago las dos cosas. O sea que la parte de la medicina, de la psiquiatría, que somos los que tenemos la visión global, ¿no?, de los problemas de salud mental. Y también utilizamos medicación, si hace falta. Y también la parte del psicólogo, que es más esa parte de escuchar, de acompañar, ¿no?, de profundizar en los problemas de la gente. Y aunque soy psiquiatra, me gusta siempre recalcar y decir que yo no resuelvo los problemas a base de pastillas. De hecho, intento utilizarlas lo menos posible porque, bueno, pues muchas veces al final generan más problemas que beneficios. Aunque es verdad que a veces no te queda otra, ¿no?, que utilizarlas. Pero yo busco siempre resolver los problemas de manera integral. O sea, mirando a las personas desde una perspectiva pues mental, física, ¿no?, también corporal e incluso la parte espiritual. Y desde esa perspectiva, pues a lo que me dedico es ayudar a personas con burnout, con síndrome de burnout o exceso de estrés y especialmente estrés laboral, que esto es un problemón en nuestra sociedad. Total. ¿No? O sea, podríamos decir que es una de las grandes pandemias que hay hoy en día, además constantes, ¿no?, que van a más, el exceso de estrés en la vida. Y yo me he especializado en eso porque yo tuve una gran crisis de estrés y de burnout hace unos años, cuando vivía aquí en Madrid. Bueno, otra cosa así un poco que me define es que ahora vivo en los Pirineos, en un valle perdido por ahí, en el valle de Benasque. Aunque yo soy de Madrid, he trabajado aquí, me he formado aquí y todo, pero hubo un momento de mi vida que decidí hacer un cambio porque me encanta la naturaleza, veía que la vida pasaba y decía, oye, yo quiero vivir la vida de otra manera, y allí estoy. Y luego también, pues además de ayudar a personas con este problema, a través de formaciones y programas online que tengo, porque al vivir tan lejos, pues claro, lo tengo que hacer todo online. Divulgo mucho sobre este tema y sobre todo tengo una newsletter, un email diario que envío, pues eso, cada día. Y tengo ahí una comunidad de personas que ya somos más de 11.000 que reciben todos los días este correo. Y es gratuito, entonces es un email que yo voy enviando a la gente y que les voy intentando pues ayudar a vivir una vida más equilibrada, ¿no? A nivel de estrés, les voy dando inspiraciones, herramientas, historias, ¿no? Les voy contando también mi propio proceso y la verdad es que eso es muy potente y mucha gente pues me responde que le ayuda mucho, ¿no?, este email, que aunque es todos los días, son emails breves, ¿no?, que la gente se leen en 3 minutos, que también sé que la gente está estresada, entonces no les quiero estresar más. Y nada. Así que bueno, lo primero, invitar a tu comunidad, así que si quieren apuntar, Por supuesto, en carloscenalmor.com, pues ahí totalmente gratuito, pues se pueden apuntar. Genial. Yo te explicaba antes, fuera de cámaras, que me encantaría que el podcast de hoy sirviera como una masterclass para la gente sobre el burnout, el estrés y, bueno, todo esto que podemos hablar contigo. Y me gustaría empezar por un primer bloque, que es simplemente entenderlo, ¿no? Perfecto. ¿Qué es el burnout? ¿Cómo se define el burnout?
Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta porque seguro que mucha gente estaba escuchando y estaba diciendo burnout, eso qué es, ¿no? Claro. O sea, porque la gente no lo sabe, que ese es el primer problema, ¿vale? Que hay con este problema, que mucha gente lo sufre y no sabe que lo está sufriendo. De hecho, se piensa que más o menos el 30% de la población tiene síntomas de burnout. Entonces, ¿qué es? Pues es un problema de salud, es una enfermedad que además está catalogada por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Como problema de salud. Y que es la consecuencia del exceso de estrés en nuestra vida. Especialmente el estrés laboral. Porque para la OMS, sobre todo el burnout es de tema laboral. Pero bueno, la realidad es que yo lo que estoy viendo es que, por supuesto, el trabajo es una de las mayores fuentes de estrés y hay que enfocarse mucho en eso, pero se va acumulando el estrés de otras facetas de la vida, ¿no? De la vida personal, de pues gente que a lo mejor tiene familia, hijos, gente que acaba de tener hijos, pues muchas veces aparece el burnout ahí por la nueva carga, ¿no? De responsabilidad o porque hay que cuidar a familiares mayores o otros temas que generan estrés, relaciones tóxicas, yo que sé, haber cambiado de país, ¿no? Bueno, muchas cosas van acumulando estrés en la persona y eso lleva a que empieces a tener síntomas de burnout. Entonces, bueno, aquí ya hay que mencionar que en el fondo la propia sociedad y la propia cultura en la que vivimos nos lleva a ese burnout, porque un poco el paradigma de la cultura es vivir con la lengua afuera, haciendo millones de cosas y muchas veces sin darte cuenta de que te estás haciendo daño, ¿no? En eso. O sea, yo soy una persona que abogo por intentar ser productivo en la vida, ¿no? Porque a mí me encanta hacer cosas y hago de todo, ¿no? A nivel de hobbies, a nivel profesional, hago 1000 cosas. Pero me he dado cuenta de que si me paso, si no hay un equilibrio en esa productividad, entonces te acabas autodestruyendo, ¿no? Porque al final llegas al burnout. Entonces, ¿qué siente una persona con síntomas de burnout? Pues básicamente son 3 cosas, ¿vale? Que esto, si alguien tiene burnout, pues normalmente se siente identificado, ¿no? Cuando escucha esto que voy a decir ahora. Que es, por un lado, el agotamiento. Eso es como el bloque número 1. Agotamiento físico, o sea, la persona empieza a sentir que cada vez tiene menos energía para hacer sus tareas, para enfrentarse a su trabajo en el día a día, para enfrentarse a sus responsabilidades también en casa, ¿no? Y ese agotamiento es físico, según se nota cada vez más agotado, más cansado, y según tu cuerpo se va agotando, empieza a afectar a todos los sistemas del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, a nivel inmunológico, te empiezas a poner enfermo con mucha más frecuencia. Puedes desarrollar lesiones físicas. Yo en la gran crisis de burnout que tuve, en el peor momento de repente me salió una hernia lumbar, que estuve sin poder andar un mes por eso, y sin duda pues me apareció por ese exceso de estrés, ¿no? Porque coincidió. Problemas, por ejemplo, de corazón, es muy típico. De hecho, yo he ayudado ya a 2 personas que acaban de tener un infarto de corazón por el exceso de estrés y pues les ayudé a salir de eso. O sea que pasa más de lo que parece. Problemas de piel, luego problemas de estómago también son súper frecuentes porque el estrés afecta un montón al tema de la microbiota, la digestión, y acaba también pues poco a poco destruyendo tu capacidad de digerir bien y de estar equilibrado en eso. Y en fin, he visto, te podría decir, o sea, de esto podríamos estar hablando una hora, ¿vale? No, pero mira, hay una cosa que me parece súper interesante de lo que estás diciendo, que esto ya me lo comentaba también mi psicólogo con el que yo hablo muchas veces, de que no nos damos cuenta del poder, o sea, al final el cerebro de problemas psicológicos lo que te da son señales físicas. Y mucha gente no entiende por qué le duele la espalda o por qué lo que tú dices tiene un problema de dermatitis o lo que sea, no sé, algo. Y muchas veces nos pensamos que es porque me habré dado un golpe con algo y no sé de qué golpe es. No, es que es tu propio cerebro que te está indicando que algo no va bien. Algo lo tienes que cambiar y te da las señales que pues por ejemplo, cuando tienes fiebre es la única señal que tiene de decirte que algo no está bien. O cuando te duele un golpe es la forma que tiene de hablarte el cuerpo, el cerebro. Y muchas veces se refleja en este tipo de cosas, ¿no? Exacto, eso es. O sea, al final el estrés tú lo vas acumulando. El estrés al final te afecta a nivel mental y eso afecta a tu cuerpo, ¿no? Y ya de verdad que he visto de todo, ¿vale? O sea, el caso así más extremo que he visto, más raro, el otro día una psicóloga que se apuntó a mi programa para el burnout,
y me contó un síntoma que había tenido que se llama rinolicorrea, que es una cosa muy rara, que es que el líquido que te baña el cerebro, ¿vale? Y la médula espinal se te empieza a escapar por la nariz, ¿vale? ¿Cómo? Sí, es muy raro. Sí, tal cual. Y eso normalmente sucede porque te das un golpe, entonces se te hace como una fisura en el hueso y por eso empieza a escapar el líquido. Pero hay gente que le pasa por estrés. Y a ella le había pasado por estrés. Y fue un neurocirujano y le dijo... O sea, le hicieron pruebas y de todo, no le vieron ninguna fractura y le dijeron, esto te está pasando por exceso de estrés. Qué fuerte. Y cuando ya gestionó ese estrés y lo redujo, pues se le curó. Y además muy rápido. Y ella, claro, flipó, ¿no? Y a mí me lo contó y me sorprendió. Qué bueno. ¿Y tú por qué crees que cada vez es más común estos síntomas de burnout, de estrés y demás? ¿Es porque el propio sistema cada vez va todo más rápido, las redes sociales, tenemos más inputs en nuestro día a día? ¿O es la parte de que cada vez gestionamos peor nuestra salud mental? Vale, mira, antes de responderte a eso, porque nos metemos ahí en otro melón, voy a terminar de definir el burnout, porque hay como un par de cosas más, que estábamos hablando de la parte física solo, pero luego está la parte mental, que, o sea, estamos hablando del agotamiento, de luego cómo eso te puede afectar a nivel corporal. Luego el agotamiento también puede ser mental, en el sentido de que muchas personas con burnout lo que sienten es mucha neblina mental, ¿vale? Como que les cuesta concentrarse, que pierden memoria, que cada vez van más lentos, ¿vale? Porque el agotamiento también afecta la capacidad del cerebro de concentrarse, de centrar la atención y todo. Y bueno, eso sería el agotamiento. Luego tenemos el segundo bloque, que es la desconexión emocional, que es las personas con exceso de estrés empiezan a dejar de disfrutar de su trabajo, ¿vale? A dejar de conectar emocionalmente. Y entonces lo que te puede pasar es que, no sé, tú imagínate que tienes una empresa o tienes tus clientes o eres un trabajador en una empresa que atiendes a gente, das un servicio y eso cada vez te empieza a hacer menos ilusión, empiezas a desconectar de la gente, ¿no? Como que te empieza a dar igual cumplir tus objetivos o no cumplirlos, que se hagan bien las cosas o no. Cada vez te empieza a dar más igual. Incluso llega un punto en el que tus clientes o lo que sucede en tu trabajo te empieza a enfadar, te empiezas a irritar, ¿vale? Eso es porque estás desconectándote cada vez más. Esto es muy típico del burnout. De hecho, se llama, en la jerga un poco del burnout, se le llama cinismo a esto, que es como cuando ya pasas de todo y te da igual y te vuelves un poco cínico y descreído, ¿no? de la ilusión de tu trabajo. Esto también, eso es muy específico del burnout. Y luego ya estaría como el tercer bloque, que es la falta de realización personal, que es como la parte más espiritual del burnout, que es que tu trabajo te deja de llenar. Y esto no solo puede ser en tu trabajo, también en el resto de tu vida. Empiezas a sentirte vacío y es porque ya has acumulado tanto estrés que al final... pues eso que antes para ti era a lo mejor una vocación o algo que te hacía muchísima ilusión, que te llenaba mucho, pues ya no te genera esa sensación de realización o de que estás aportando algo al mundo y te empiezas a sentir vacío y la gente se desorienta un montón, ¿no? Y porque dice, joder, si esto antes era mi vocación, ¿por qué ya no lo es, ¿no? Y bueno, eso ya, digo, para acabar perfecto, síntomas, genial. ¿vale? Del burnout, más o menos es eso. ¿Habría alguna cosa más? También puede haber bastante tristeza, apatía y si avanza mucho, la gente también empieza a tener ansiedad, nerviosismo, ¿vale? Todo esto obviamente por el estrés. Pero bueno, esto es como lo más típico. Y entonces me habías hecho la pregunta de qué es lo que pasa, ¿no? Porque... Sí, que porque cada vez es más frecuente, si es una cuestión de la sociedad en la que vivimos, el sistema, ¿no? Que lo que te comentaba, que ya todo va más rápido, las redes sociales, tenemos más inputs en nuestro día a día todo el rato, o que la gente no está tan preparada o que no tiene tantos conocimientos de cómo prever esto, ¿no? En la salud mental. Claro, a ver, es que al final, además como que has señalado las dos causas que tiene este problema, ¿vale? Y son las dos cosas. Por un lado es lo externo a las personas, a la sociedad, a la cultura, que la cultura es la cultura de la hiperproductividad, y que al final esto hay algunos filósofos que lo llaman la sociedad del cansancio, nuestra sociedad, porque
aunque podíamos vivir una vida mucho más relajada, curiosamente lo que hacemos es autoexplotarnos hasta que estamos agotados todo el rato, ¿no? Y no es necesario si lo piensas realmente, pero es lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues la propia cultura y luego los propios entornos laborales, que muchas veces son muy dañinos y muy tóxicos, ¿no? Y te obligan a una serie de cosas que tampoco tendrían por qué ser necesarias, pero la gente pues igual acaba siendo explotada y metiéndose en bucles muy insanos de trabajo. Pero luego también hay elementos internos en las personas. O sea, todo esto que te estoy diciendo, de cada cosa podemos hablar media hora, Ya. si quieres. Pero, No tengo o sea, duda. Sí. por donde tú quieras que vayamos. Luego, a nivel interno, las personas suelen... Bueno, hay varios temas, pero por señalar así los tres más importantes. Primero, la gente muchas veces tiene rasgos de personalidad que les llevan a quemarse más y a que el estrés en su vida pues les cale más y no se puedan defender de él, ¿vale? Y te hablo, pues por ejemplo, de rasgos como el perfeccionismo, ¿vale? Que hace que la gente, pues no sé, no le valga que una cosa esté de 8, sino tiene que estar siempre de 10, pero para llegar del 8 al 10 te conlleva el triple de esfuerzo, ¿no? Y también hay que saber a veces decir, oye, pues ya está, me vale con un 8 y así puedo vivir más sanamente, ¿no? Pues por ejemplo el perfeccionismo es muy típico en el burnout. El rol, lo que yo llamo el rol salvador de la personalidad, que son personas que están siempre ayudando a los demás y se cargan con las responsabilidades de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una oficina, pues es la típica persona que todo el mundo le va a pedir favores, que no sabe decir que no y que acaba haciendo el triple de trabajo que el resto, ¿no? Y al final se acaban ellos cansando, estresando, se acaban quemando o incluso cabreando, pero no se saben defender bien, ¿no? Pues estos son ejemplos de rasgos de personalidad que te pueden llevar al burnout. También estaría, pues, por ejemplo, el síndrome del impostor, ¿no? La falta de valoración de tu trabajo. Y luego hay otros elementos internos como, por ejemplo, la falta de habilidades de gestión del tiempo, de planificación, ¿no? Pues mucha gente no sabe gestionar bien su tiempo, ni entender el tiempo que le lleva a hacer una tarea, que le lleva a hacer otra, no saben organizarse bien y eso, pues claro, al final te estresa un montón, ¿no? Porque no eres consciente de que te has metido en un berenjenal que va a hacer que estés sin dormir una semana porque no lo has sabido planificar bien antes, ¿no? Eso también es muy importante. Y otros temas internos pues serían, por ejemplo, la parte corporal, que para mí es importante, pues que la gente muchas veces no se sabe cuidar, ¿no? Entonces no sabe tener hábitos saludables de tema deporte, tema nutrición, o no respeta su calidad de sueño. Claro, entonces todo eso te va minando y va haciendo que te vayas agotando más y que el problema también se empeore o se acelere, ¿no? Su aparición. Y otro tema que diría sería la falta de conexión, de propósito con el trabajo. También mucha gente le pasa que a lo mejor en un principio su trabajo le llenaba y era un poco su propósito vital o sentía cierta vocación, pero muchas veces la gente deja de evolucionar o ese trabajo ya no les llena o, en fin, o nunca les llenó, y eso también es un factor de riesgo para el burnout, porque un trabajo que no te llena te va a estresar más, te va a dejar más vacío y estás más desprotegido, ¿no? Frente al estrés. Bueno, esto era una panorámica de muchas cosas y faltarían muchas más. No, genial. Yo te escucho, vamos, atentamente porque cada palabra que dices me parece interesante. Ahora que los que nos están escuchando ya tiene como más o menos definido qué es el burnout, cuáles son los posibles síntomas que te pueden llevar a eso, que a lo mejor hay gente que ya se ha sentido identificado con ello, ¿por dónde pueden empezar para salir de ahí? Vale. Mira, para mí, yo creo que de lo más importante del burnout es que desconecta a la gente de su vida, ¿vale? O sea, que hace que tú a lo mejor tienes un trabajo y luego llegas a casa y tienes tu familia o tus hobbies o tu ocio y la gente vive ya tan agotada, tan estresada que no disfruta de nada de eso, ¿vale? No disfruta ni de su trabajo, ni luego de su familia, ni de nada, ¿no? O sea, este es el concepto un poco de la rueda de hámster, ¿no? De que vives la vida como corriendo, pero no estás yendo hacia ningún lado al final, no estás pudiendo disfrutar profundamente de nada, ¿no? Entonces esta desconexión yo creo que es de lo más doloroso que tiene el burnout y para mí lo más preocupante en la sociedad, ¿no? Porque eso, vivimos en la época de la historia
que es así, en la que más progreso hay, que más hemos Comodidades. avanzado, claro, más comodidades hay. Pero es que incluso a nivel, por ejemplo, de pobreza, de hambre en el mundo, de tecnología, o sea, es la época de la historia en la que mejor estamos como humanidad, ¿no? O sea, que no digo que en muchos sitios no estén bien o que hay mucho que mejorar. Pero bueno, como sociedad, pues hemos avanzado un montón y lo que hacemos es, en vez de poder disfrutar como de esa libertad y de lo que tenemos, nos autoexplotamos y nos agotamos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que hay que llevan a eso es la falta de conexión con nosotros mismos, con nuestro propio lenguaje. Tú estabas diciendo antes algo en relación a eso, ¿no? Y es que cuando tu cuerpo empieza a agotarse y cuando tu mente se está empezando a agotar por exceso de estrés, te empieza a lanzar avisos. Y ahí va ese primer consejo, ese tip principal que yo daría, que es animar a la gente a que aprenda a conectar más consigo misma y a escucharse. Porque tú no llegas al burnout de la noche a la mañana, de un día para otro. O sea, el burnout se va acumulando. O sea, el estrés se va acumulando a lo largo de tiempo, de semanas, meses. Y en ese tiempo tu cuerpo te va a ir avisando. Y te va a avisar a través de cómo te sientes físicamente. Porque todos, yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de que cada vez vas estando más cansado, que empiezas a, pues eso, a digerir peor, Yo creo que, tal. perdón por cortarte, pero creo que un síntoma que creo que muchísima gente se puede sentir identificado es que el párpado empieza a vibrarte un poquito. También. Esto lo ha vivido muchísima gente, Sí. bueno, yo el primero, y ya es un primer síntoma de estrés, Por que ejemplo. nos lo tomamos a risa porque no es nada grave, es qué gracioso que te vibra el párpado, ¿no? Pero la realidad Sí. es que ya es un primer síntoma de que te estás pasando de la Total. cuenta. Por ejemplo, o sea, ese tipo de síntomas, ¿no? O también algo que es muy típico es que tu calidad de sueño empieza a empeorar. Porque como estás cada vez más estresado, para que haya un sueño reparador, tu cuerpo necesita tener el estrés reducido, porque es imposible dormir bien si estás estresado. Y ahí la gente se acostumbra muy rápido a dormir mal, ¿no? Y dice, bueno, pues ya está, es lo típico, ¿no? O por mi edad, ¿no? Pues no, o sea, por la edad no duermes mal, ¿vale? No es necesaria, o sea, no funciona así, ¿no? Entonces hemos normalizado muchas cosas, muchos síntomas, mucho malestar físico y emocional y pensamos que es lo normal en la vida. Y es que no es lo normal, ¿no? O sea, lo normal sería vivir mucho más bien, o sea, mucho más tranquilos, mucho más equilibrados y con una sensación de conexión como agradable con uno mismo, ¿sabes? Me gusta sentirme y estar conmigo mismo. Y mucha gente no siente eso. Entonces, bueno, ahí también hay un poco pescadilla que se muerde la cola. Claro. Que cuando tú te sientes más contigo mismo, pues te lanzas a hacer más cosas, porque eso te va a distraer, ¿no? De tus sensaciones internas. Entonces, ahí yo el consejo que doy siempre es a la gente es dedicar cada día un ratito, aunque sea 5 minutos, ¿sabes? O 3 minutos, a pararte y a sentirte, ¿sabes? A sentir cómo estás. De ahí también recomiendo mucho el tema de escribir, porque puede ayudar, ¿no? Mucho. Te puede poner más fácil. Y responderte a una pregunta tan sencilla como ¿cómo estoy hoy? Y ¿cómo me ha afectado lo que he vivido hoy, ¿no? Porque eso también a veces no nos lo preguntamos. Es como, oye, si en el trabajo tengo 10.000 proyectos que no me da tiempo ninguno y tal, ¿eso cómo me está afectando, ¿no? ¿Cómo lo estoy viviendo? Y bueno, ya eso es como para empezar, ¿no? Nivel 1. Empieza a sentirte y a aceptar lo que sientes y a escuchar a tu cuerpo y vas a ver que tu cuerpo te habla y te dice, pues te estás pasando, o al revés, esto te ayuda, ¿no? Esto te viene bien, esto te relaja, ¿sabes? Pues hazlo más, tal, ¿no? Y bueno, puedes empezar a tener como una brújula para saber por dónde ir. Es como ser más pragmático, ¿no? O sea, contigo mismo al final. Esto me parece genial porque mucha gente que nos escuche dirá, claro, a mí me estresa el trabajo, pero yo no lo puedo dejar. ¿Por dónde empiezo? Y yo creo que también es muy importante de que efectivamente el problema lo tenemos claro que es el foco, es el trabajo. Pero empieza a construir desde otro lado, ¿sabes? De lo que tú estás comentando. Empieza a escucharte más, simplemente tus emociones, saber cómo te sientes. Perfecto, esto está así, esta es la base y el problema está, el foco está en el trabajo, pero voy a empezar a hacer cosas en mis horas fuera del trabajo que me empiecen a nutrir, que me empiecen a llenar para ir reduciendo todo lo que me aporta más el trabajo, al menos que se quede en el trabajo, ya con... Claro. Eso ya voy ganando eso. Y el tema del trabajo ya lo iremos resolviendo, a ver si pues, puedo buscar otras vertientes y demás. Sobre todo esto lo escuché hace poco y me parecía genial.
esta forma de pensar que es, muchas veces la gente en construir nos pensamos que es poniendo más cosas. Claro. ¿No? Y construir muchas veces es deshacerte de cosas que no te van bien, ¿no? Pues relaciones, el decir que no a planes, hábitos no saludables. Muchas veces construir también es quitarte cosas, no es solo aportar. Y yo creo que por ahí pues ya puede empezar la gente, ¿no? Sobre todo aquellos que digan, vale, el trabajo no lo puedo dejar, pero ¿por dónde empiezo? Pues poniendo el foco hacia adentro. Sí, claro, ¿no? Y bueno, también desconectando del trabajo, ¿no? Pues dices, no puedo dejar mi trabajo. Bueno, pues vamos a empezar lo que estás diciendo un poco, ¿no? Teniendo una vida fuera del trabajo que esté bien, que esté equilibrada, que te llene, que te ayude a dejar de pensar en el trabajo, porque eso le pasa a mucha gente que... Y más hoy en día, esto es un elemento cultural que nos lleva al burnout, todo el mundo digital, que hace que tú pues tengas el trabajo en el bolsillo del pantalón todo el rato, porque puedes hacer así y ver un email y ver si te han respondido a no sé qué o si un cliente te ha dicho tal y cual. Y eso hace que tu estrés nunca baje, porque siempre estás pensando en el trabajo, ¿no? Entonces, una parte muy importante de protegerte y empezar a cuidarte, pues es eso, es desconectar del trabajo, ¿no? Ya el trabajo, pues ya veremos cómo hacemos, pero vamos a empezar... Total. Teniendo una vida más equilibrada afuera, desconectando bien, cuidándote, ¿no? Y mucha gente también le pasa que como su vida afuera no le llena, pues entonces acaba dedicándole más horas al trabajo. Totalmente. No ha sabido equilibrarse fuera de su vida. Esto, mira, me lo dijo un directivo hace poco de una empresa estadounidense que hizo mi programa. Él es español, pero está ahí trabajando. Y bueno, pues hablando con él, ¿no? Me decía, joder, contigo me estoy dando cuenta que yo tenía una idea del éxito, ¿no? De llegar ahí y haber conseguido millones de cosas y tal. Pero lo que me ha pasado es que he llegado y he invertido tanto en mi trabajo que cuando me ha empezado a ir mal, porque tuve algunos problemas, vamos, tampoco súper graves, pero tuvo problemas, claro, de repente se vio y dijo, es que mi vida solo es esto. Como esto me vaya mal, no tengo nada más, ¿no? Claro. O sea, no he invertido... A nivel de inversión de vida, he invertido todo en una apuesta y como no he diversificado, no tengo nada más, ¿no? Y entonces eso le generaba muchísimo estrés, ¿no? Porque decía, es que pues no sé hacer otras cosas, ¿no? Con mi vida. Y también decía, ¿de qué sirve llegar a ese éxito si cuando llego estoy roto? Que es lo que le pasaba, ¿eh? O sea, tenía tanto burnout que estaba fatal, ¿no? Y no estaba disfrutando de ese éxito que él había cosechado, ¿no? De ese éxito laboral, ¿no? Entonces, bueno, esto también es otro tema, ¿no? La pregunta de qué es el éxito, ¿no? Sí, luego iba a entrar en esto. Sí, de hecho, mira, voy a hacer una pequeña mención a mi madre, que sé que le va a hacer mucha ilusión, y es que ella siempre dice que en la vida hay que tener todos los cajoncitos llenos. Ajá, claro, si tienes un cajón que te rebosa, pero está vacío, pues lo que tú dices, como ese cajón por lo que sea se rompa, intentes abrir otros para buscar otras herramientas, no hay nada. Y la gracia en la vida, yo creo que muchas veces el éxito, la felicidad, este tipo de cosas que se habla mucho así ahora, ¿no? Está como muy de moda. Yo creo que es tan sencillo como eso, como que preocuparte de todos esos cajoncitos. Claro. Que todo te aporte, porque evidentemente si algo te va excepcional, pero lo que tú dices, luego llegas y no tienes con quién celebrarlo, claro. pues es que eso realmente pues es deprimente, o sea, no vale para nada realmente. Claro. Y igual con lo otro, si estás tan centrado en ti y demás, que no buscas nuevas ambiciones profesionales o cosas que te llenen, pero en otros cajoncitos, pues es lo mismo. Así que lo importante es tener todo ocupado. Claro, exacto. Y eso yo también por eso hablo siempre de que hay que resolver los problemas de manera integral, o sea, porque sé que para que alguien salga del burnout, pues no vale con ayudarle a, yo qué sé, a estar más tranquilo en el trabajo, ¿no? Es claro. Que necesitas todas las otras piezas y así sí que puedes hacer un cambio de verdad, ¿no? Un cambio profundo. ¿Podemos hablar un poco de tu caso, de cuando lo sufriste? ¿Sí? Claro. Como, bueno, hasta donde quieras entrar y sobre todo cómo lo gestionaste. Sí. Bueno, yo he tenido varios momentos de burnout, pero sobre todo voy a contarte dos. Uno es cuando trabajaba en un gran hospital en Madrid y pues ahí era psiquiatra y tal. Y allí pues viví el burnout típico de trabajar en una gran organización, ¿no? Pues, mucha gente, mucho equipo, tal. Mucha carga de trabajo, mucha presión. Falta de recursos, porque nos faltaban recursos para hacer bien las cosas.
y entonces ahí se te mezclan muchos temas, ¿no? Por un lado, exceso de trabajo y horarios a veces súper locos, porque hacía guardias de 24 horas, o sea que podía estar 24 horas trabajando sin dormir, y eso varias veces al mes, además, es una locura a nivel biológico, pero bueno. La parte emocional de un trabajo pues muy exigente emocionalmente, ¿no? Pues atender a personas con problemas de salud mental graves y todo. Y también muchas veces la frustración de ver pues personas con problemas o casos complicados que tú decías, joder, si yo tuviera estos recursos o este tiempo para hacer bien las cosas, sé que podría ayudarle, pero no puedo, porque no tengo esos recursos, no está el sistema diseñado para que los tenga y es muy frustrante, ¿no? Y no puedo hacer nada. Entonces, bueno, todo eso es una bola que me pasaba a mí como sanitario, esto es muy típico en sanitarios, pero creo que le pasa a mucha gente en sus trabajos, que hay frustración porque saben que podrían hacer las cosas mejor, pero no tienen tiempo, se agotan, a lo mejor muchas veces dan más, porque dicen, venga, voy a dar un poquito más y así salen mejor las cosas, pero al final están tirando de su propio tiempo personal, ¿no? Como de sus propias reservas de energía, y eso les acaba agotando. Y eso es lo que me pasó a mí, que poco a poco me fui agotando y me empecé a tener todos los síntomas de burnout, de agotamiento. Hubo un día que fue muy curioso que me dio un dolor de espalda porque ya me empezaban a pasar cosas de esas y me tomé un diazepam, que es una medicación que es relajante muscular, pero también te reduce la ansiedad. Y de repente dije, me he tomado esta cosa y soy más feliz que antes. Y dije, esto es peligroso. O sea, ¿qué está pasando en mi vida? Porque yo me considero una persona equilibrada y tal, para que tomándome una pastilla sea más feliz, ¿no? Y eso me preocupó porque dije, me di cuenta que estaba acumulando demasiado estrés y que no me había dado cuenta, ¿no? Hasta ese momento. Y bueno, también me pasaron cosas como pues enfadarme con pacientes, incluso llegar a tratar mal. Es verdad que pacientes a lo mejor que te lo ponen muy difícil, ¿vale? Que son muy demandantes o que te gritan y cosas así. Pero bueno, yo siempre había sido capaz de decir, oye, pues tiene un problema, pues yo sé estar bien, ¿no? Pero empecé a perder el control a veces, ¿no? A no responder como quería. Y ahí me di cuenta que yo no podía seguir trabajando en un sitio así, ¿no? En ese sistema, porque no era cuestión de yo gestionármelo en mi cabeza. O sea, en ese caso era excesivo y yo también, bueno, estaba empezando mi carrera y decía, yo no quiero seguir en un sitio así, ¿no? O sea, quiero trabajar de una forma que yo esté trabajando a gusto, con las herramientas que yo quiero, con el tiempo que yo quiero. Y ahí salté a la consulta privada. O sea, me emprendí, ¿no? Me hice autónomo, creé mi propia consulta por el centro de Madrid y empecé a trabajar de otra manera, pues con mis horarios, como a mí me apetecía, tal. Y bueno, yo pensaba que eso iba a ser la solución, pero no fue la solución. Sí que disfrutaba más del trabajo porque lo hacía como a mí me gustaba y atendiendo a la gente como creo que hay que hacerlo. Pero como me había hecho autónomo, pues de repente... Había otros problemas. Había otros problemas, exacto. Sí. Impuestos, horarios, ¿no? Gestionar yo mi propia agenda, pues que, claro, no sabía que lo iba a tener que hacer, pero sí. Toda la parte de conseguir pacientes, conseguir clientes, ¿no? La parte de venta, de marketing, de tal, bueno, de repente 1000 cosas. Organizarte tú y perdí el control totalmente porque nadie me había enseñado a planificarme, a gestionar bien mi tiempo y a gestionar mis expectativas, ni por ejemplo tampoco a desconectar del trabajo, porque yo era una persona que en el hospital no tenía ningún problema para desconectar, porque iba, hacía mi horario y me volvía a casa y tenía mis hobbies y iba, ¿sabes? No tenía problema. A algunos compañeros sí les costaba mucho más que a mí, pero a mí no. Pero claro, cuando me hice autónomo era como un campo infinito de problemas, de ideas, de mejoras, ¿no? Y entonces siempre mi cabeza estaba pensando en el trabajo. Y no me di cuenta, ¿no? Hasta que ya pues empecé a estar súper estresado. Digamos que me pasé 1000 pueblos de cantidad de trabajo, de proyectos, ¿no? Pues también eso, me metí en 1000 cosas. Luego yo soy una persona también muy perfeccionista, entonces todo lo que me metía no me valía hacerlo medio bien. O sea, tenía que estar siempre perfecto. Entonces más tiempo, más energía. Y al final pues me dio una crisis brutal, ¿no? O sea, me dio esa hernia lumbar. Empecé a dormir muy mal, me dio un insomnio, que es el insomnio típico de las personas con burnout, que es que te duermes muy rápido porque llegas agotadísimo a la cama, pero a las 3-4 horas te despiertas, como así a las 3 de la mañana, así, y te despiertas muchas veces pensando en el trabajo. Vale. Y es horrible, porque tú te despiertas cansado,
pero como hiperactivo y encima dices, es que sé que ya no me voy a poder volver a dormir o que me va a costar mucho, ¿no? Entonces, claro, cada noche vas agotándote más y más. Bueno, fatal. Luego empecé a perder también capacidad de concentración. Por las tardes, por ejemplo, me daba muchísimo sueño, ¿no? Mi cerebro no valía para hacer nada. O a mí que me gusta también mucho leer, pues es imposible leer, o leer sobre todo ya por la tarde-noche, es que me quedaba dormido, bueno, eso, pues todo ese agotamiento, todo esa falta de claridad mental y nada, y que encima se sumó la hernia y ya fue un momento como un poco de cambio vital, ¿no? O sea, yo me di cuenta y dije, a ver, yo me dedico a ayudar a la gente a estar bien y no puede ser que yo esté tan mal, o sea, fatal, ¿no? Porque no estoy aplicando nada de lo que yo digo a la gente a mí mismo. Y luego también el problema es que los sanitarios no nos forman en esto del burnout. O sea, muchos ni saben lo que es. Eso te iba a preguntar, que si tú en ese momento ya tenías nociones del burnout o No. hasta ahí simplemente no eras consciente y luego te has ido informando de que era un caso evidente de... Claro, exacto. No, yo ahí no era consciente. Mira, porque en esa época, para la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? El burnout era una cosa como que estaba ahí al margen en una clasificación secundaria. Y es verdad que en el 2022, que esto fue antes del 2022, ya la Organización Mundial de la Salud lo cambió de categoría al burnout, le ha dado mucha más importancia, ¿vale? Pero es que esto es antes de ayer, o sea, es hace nada, ¿no? Y bueno, yo ahí ya pues me di cuenta de eso, pues de que todo el problema que tenía, o sea, y leí toda mi historia y dije, es que todo viene del trabajo, de que me he pasado de trabajar, de no descansar, de no desconectar. Y por muy psiquiatra que yo sea, da igual. O sea, las reglas del juego claro, son para todos. Son las mismas para todos, ¿no? Y ahí ya sí que empecé a hacer un cambio mucho más drástico de vida. Por ejemplo, empecé a hacer más deporte, empecé a entrenar a nivel de pesas y eso, porque yo eso no lo hacía antes. Empecé a darle más importancia a la montaña, a la naturaleza, que a mí me gustaba mucho, pero no le daba el tiempo que me gustaría haberle dado, ¿no? Realmente. Y bueno, empecé a cambiar mucho de chip, de reestructurarme, a entender más el problema, a estudiarlo más. Y también empecé ahí a ayudar más a mis pacientes con el tema del burnout, ¿no? Y a orientarme más a ese problema. Y nada, ya una vez ya estaba bastante mejor y lo había superado, ahí fue cuando decidí irme de Madrid e irme a los Pirineos, ¿no? Que a veces la gente dice, te fuiste a los Pirineos porque estabas en burnout. Bueno, realmente ahí ya lo había superado bastante. Realmente lo de los Pirineos fue una decisión más personal, vital, ¿no? Madrid no me llena, no me siento bien en la ciudad. Sí, sobre todo que en el momento en que estás bien, lo que decías antes, que cuando estás bien tomas mejores decisiones, claro, estás más proactivo a hacer cosas que te llenan. Y este es un punto que yo lo siento así. Creo que justamente cuando peor estás es cuando más sacrificio tienes que hacer en aquello que te gusta, o sea, el deporte, lo que te va bien, que es lo que te va a sumar. Lo que pasa que es una lucha psicológica, pues claro, cuando estás en un momento así de estrés, no te apetece nada, estás súper apático, no quieres salir, no quieres ver a tus amigos, solo quieres descansar. Sí. Y es cuando, creo que estaría guay decírselo a la gente que es cuando más esfuerzo tienes que tener en, no tío, sal a correr, que esto luego te va a hacer que duermas mejor, que te despiertes mañana mejor, come bien, no te dejes llevar por la situación que tienes en un momento que es temporal, lo puedes remontar, ¿sabes? Y puedes, luego cuando estás bien, como tú dices, pues tomas mejores decisiones. Lo de la montaña, tío, es una cosa que te encanta, que sabes que eso te va a aportar mucho más cosas positivas que donde estás, y es cuando la tomas, no cuando estás mal. Eso es, sí. Porque estando mal, también entiendo que igual que cuando estás bien tomas mejores decisiones, cuando estás mal las tomarás peor, porque tienes como menos capacidad de razonamiento, ¿no? O algo así por el estilo. Sí, ahí... Bueno, está el tema de... explicándolo muy sencillo, ¿no? O sea, la parte del cerebro que te ayuda más en la toma de decisiones, que es la corteza prefrontal, ¿no? Que está ahí. Si tú estás muy estresado y estás muy agotado, la corteza prefrontal pierde función, pierde capacidad, ¿no? Se vuelve más débil. Y entonces tu parte emocional se vuelve mucho más poderosa. Claro. Y la corteza prefrontal no es capaz de controlarla. Entonces, si estás muy agotado, tus decisiones son mucho más emocionales. Además, tiendes a tener emociones más
como el miedo, más desagradables, ¿no? Como el miedo, la tristeza. Entonces tiendes a decidir más desde ahí, desde el pensar que todo va a ir mal, desde el pesimismo, desde la conservación. Entonces, en general, vas a decidir peor, ¿no? Seguro. Genial, pues yo creo que con esto podemos cerrar este bloque del conocimiento del burnout, de cómo los síntomas, de poder anticiparnos a que estamos yendo en el camino de padecerlo. Genial. Y lo hemos cerrado con tu caso para que vea la gente cómo se puede gestionar, ¿no? Otro bloque que me parece interesante, que ya lo hemos mencionado también, que es el intentar cómo prever lo que... Y una de las claves es el autoconocimiento, ¿no? Entrar en la fase de mirar, poner el foco hacia adentro, entendernos un poquito más y saber cuáles son las cosas que nos motivan, las que no. O sea, la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Saber cuáles son nuestras necesidades básicas, cuáles son aquellas que nos motivan y nuestra autorrealización y todo este tipo de cosas. ¿Por dónde tiene que empezar una persona para el tema del autoconocimiento? Bueno, de nuevo vuelvo a esa parte de observación, ¿vale? Interna y de conexión. Que, por cierto, eso es algo que yo intento hacer mucho en este email diario que te digo, ¿no? En mi newsletter. O sea, como que voy lanzando preguntas a la gente para ayudarles a que hagan este recorrido que me estás preguntando. Vale. Entonces, bueno, pues eso también es una herramienta más, ¿no? que les invito a utilizar si quieren. Y entonces, si tú quieres conocerte más, eso, lo primero que necesitas es hacerte las preguntas adecuadas y necesitas silencio, que esto es una palabra complicada, ¿no? Qué bueno. Pero si no tienes un poco de silencio en tu vida para responderla, pues difícil que te enteres de nada, ¿no? O sea, que es muy difícil conocerte, observarte y demás, ¿no? Y sentirte para poder ir en esa dirección. Y luego yo ahí, pues, le doy mucha importancia a la parte corporal, ¿no? Pues ya te he dicho, por ejemplo, que para mí el deporte fue muy importante darle más importancia en mi vida, ¿no? Porque no lo hacía y, claro, pues también eso afectaba a todo, ¿no? Y sumaba a la carga de estrés. Entonces creo que eso, la gente tiene que darle la importancia que tiene a su cuerpo, a cuidarse, a sentirse bien con él, a sacarle como su potencial, ¿no? Tampoco tenemos que ser aquí medallistas olímpicos todos, pero que es una pena, ¿no? Tener un cuerpo que no le estás llevando un poco como a su plenitud, ¿no? A su bienestar. Porque al final, si tú estás bien con tu cuerpo y tu cuerpo está sano, te va a hacer sentirte mucho mejor, ¿no? Y te va a generar sensaciones muy buenas. Entonces, para mí, en esa pirámide de Maslow, ¿no? Esa pirámide de necesidades, el cuerpo está en la primera parte, porque al final es tu herramienta para todo. Entonces, eso, ¿no? Ahí qué cosas creo que son muy importantes. Pues, aparte del deporte, por ejemplo, cuidar mucho el sueño, la calidad de tu sueño. No escatimar con eso, porque también aquí hay, en el mundo del desarrollo personal y de la productividad, también aquí hay mensajes a veces complejos. Sí. Como levantarse a las 4 de la mañana, etcétera. Sí. El otro día escuché a un tío que decía, no, yo a mi comunidad es de que nos levantamos a las 2 de la mañana. Yo, ¿Y cuando duermes? Claro, ¿y por qué nos levantáis a las 8 de la tarde? O sea, es que es absurdo ya, ¿no? O sea, al final tu cuerpo tiene unas necesidades de sueño, que esto está estudiadísimo científicamente, o sea, es que es así. Y es verdad que puede haber variaciones, hay gente que a lo mejor con 6 horas no necesita más, pero la mayoría de la gente necesita 7-8 horas. Y es lo que hay, es que son las reglas del juego, ¿no? Si te las quieres saltar, te va a acabar afectando a tu salud, ¿no? Y eso yo lo veo un montón. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con estos mensajes. Que si te quieres levantar a las 5 o a las 4, fenomenal, pero entonces te tienes que acostar pues a la hora que sea, ¿no? Pero que las 9, horas son las que son. Claro, las horas son las que son. Y de hecho yo sí que, dentro de eso, sí que animo a la gente a que se despierte como antes de su hora normal para que tenga un rato para hacer todas estas cosas, ¿no? Eso está genial. Pero obviamente es sabiendo que las reglas son las que son, ¿no? Y el cuidado del cuerpo es el que es. Y bueno, ahí también podríamos hablar bueno, hay una cosa que me gusta mucho, el tema de la nutrición, ¿no? Fundamental. Básico. Y luego el tema del contacto con la naturaleza y con el sol, ¿no? Y los espacios abiertos. Esto es algo que cada vez soy como más consciente en mí mismo, que un día que no salgo, siempre salgo un poquito, ¿no? A darme un paseo, como a conectar con la naturaleza, con el sol. Pero un día que salgo más, es que me siento mejor, ¿no? Y un día que salgo menos, estoy más encerrado en casa,
me siento peor. O sea, es que es así. O sea, Sí. está súper relacionado. Y esto, claro, es que tiene que ver con que nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza es estar en el aire libre, no estar metidos en edificios de hormigón, como estamos, ¿no? En una ciudad, que estás en tu casa, te metes en un coche, sales en otro edificio y estamos siempre metidos en estructuras artificiales que no es para lo que estamos hechos. Y eso también te va minando, ¿no? Entonces, bueno, yo esa es una recomendación que doy mucho de... Yo esto de la exposición al sol, yo cada vez lo estoy viendo más y ahí veo más información, y además hay un claro ejemplo en Europa, que la gente del norte pues tiene muchísima más tendencia a la depresión y este tipo de cosas por las pocas horas de sol que tienen en su día. En cambio, en la zona mediterránea, sobre todo en España, que somos unos afortunados de tener ese sol, y sin duda tiene que haber una aplicación. Claro. Que es curioso porque en España, o sea, bueno, en el norte de Europa más hay más suicidios y todo, ¿no? Está súper relacionado. Pero en España tenemos mucho más sol, pero no lo aprovechamos. Claro. Aún así la mayoría de la población tiene déficit de vitamina D, que es la que se genera en la piel por el sol, ¿no? Por el contacto con el sol. Y entonces, bueno, es algo que tendríamos que revisarlo de verdad, dar una vuelta como sociedad, que tenemos que vivir mucho más de cara al aire libre. Y cosas sencillas, ¿sabes? Como, no sé, pues trabajar en una habitación que tenga luz natural, aunque sea, intentar darte descansos de mirar al exterior, a la ventana. Si tienes la oportunidad de cogerte tu portátil y trabajar fuera un rato, pues hacerlo. O sea, todo esto es que suma mucho. Sí. Suma. No, estaba pensando que se me había dibujado la pirámide. Digamos que entonces en esa parte básica del principio estaría la nutrición, el deporte, cuidar este tipo de cosas como el sueño, el sol. ¿En qué parte estaría la planificación? Porque me parece un punto súper clave, que yo siempre lo digo cuando hablo con mis amigos y nos agobiamos con alguna meta que tenemos, siempre digo, macho, estrategia. O sea, ¿cuál es el punto final? Ok, pero esto es a largo plazo. ¿Cuál es el corto plazo? Porque muchas veces yo creo que la gente se pone las metas grandes demasiado pronto. Entonces, claro, como no llegan en el espacio-tiempo que ellos se imaginan en la cabeza, se frustran y lo dejan, ¿no? Y esto pues también nos conlleva el estrés. Y yo creo que es clave tener muy bien el foco, o sea, cuál es la meta a la que quiero llegar, pero cuál es el primer pasito que tengo que dar, que no es esa meta, es algo que está muchísimo antes. Sí, pues la planificación para mí sería la parte mental, ¿no? La parte corporal, la parte mental. Que el otro día justo en mi newsletter, ¿no? En este email diario que envío, una persona me respondió a un email. Pues yo había enviado un email hace tiempo diciendo que la clave para tener una buena capacidad de atención era la planificación, justamente, ¿no? Entonces, bueno, un tipo después me respondió y me dijo, tío, ¿no sabes cómo me ha ayudado este mensaje que dijiste, ¿no? Porque pues tenía él muchos problemas para enfocarse, para mantener su atención, y empezó a planificarse mejor y me dijo, tío, y me está funcionando, ¿no? Para tener mucho más foco. Entonces, al final, la planificación no hay nada mágico, o sea, es una cosa muy sencilla, ¿vale? O sea, que por ahí hay cursos enormes de planificación y tal. Yo pienso que no hace falta, no sé, a ver si eres el CEO de tu empresa y tal, y yo qué sé, quizá necesitas algo más, ¿no? Pero que para una vida del día a día y tal, y yo tengo mi propio negocio y eso, y utilizo herramientas muy sencillas, lo que la planificación hace es que tu cerebro, que vive en un mar de estímulos y de inputs y de ideas y de cosas que tienes que hacer y de preocupaciones y tal, te encarrila, ¿no? Claro, te encarrila. O sea, hace que tu atención haga ¡pum! Hoy a las 9, de 9 a 10, esto, ya está, ¿sabes? No tengo que pensar en nada más. Y a las 10 miro un papel y digo, vale, ya lo siguiente, ¡pum! ¿Sabes? Y no estás a 200 millones de cosas. Que eso es lo que hace que muchas veces te agote también tu cerebro. Tu cerebro está saltando de un foco a otro, de un objetivo a otro, y es súper agotador, ¿no? Y esto a las personas así que son muy racionales y muy perfeccionistas les pasa mucho. Te digo porque a mí me tiende a pasar. Y por eso me tengo que trabajar esto mucho, ¿no? Porque, claro, hay millones de cosas que puedes hacer, millones de objetivos y no quieres perderte nada, ¿no? Pero tienes que ir uno a uno, secuencialmente. Entonces, bueno, luego eso es otra clave de la atención, esto que acabo de decir, que es la atención es secuencial.
Y entonces el multitasking no existe. Esto yo creo que es un mensaje que cada vez va calando más, ¿no? Porque durante unas décadas ha estado esa idea de que una persona productiva era la persona que era capaz de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? El multitasking. Y sabemos hoy en día que a nivel cerebral eso es imposible. O sea, tu cerebro solo puede hacer una tarea y cuando acabas esa tarea, la siguiente y la siguiente. Y si intentas hacer varias a la vez, hay gente que puede conseguir hacer dos, medio mal, medio bien, pero lo que se sabe es que ese intento lo que llevas a tu cerebro a que estés saltando de una cosa a otra todo el rato. Y eso es agotador para el cerebro. Antes afuera de cámaras hemos mencionado al Mago More y le he escuchado hace poco hablar sobre esto. Y decía que en la oficina de media, realmente un trabajador de sus 8 horas trabaja 3. Porque tenemos tantos inputs y gente que nos para, y cada vez que te para alguien, de media son unos 15-20 minutos en volver a llegar al punto de concentración en lo que estabas haciendo. Claro. ¿No? Y como te estorban tanto, cada vez que paras, el cerebro no es una máquina. Bueno, es una máquina para muchas cosas, pero en el tema de la atención y la concentración, y justo lo que estás mencionando tú. Total. Según lo que estás diciendo tú, que también lo has mencionado antes el perfeccionismo, ¿cómo podemos diferenciar? Pues claro, habrá gente que nos escuche y dirá, ya bueno, pero es que yo soy muy ambicioso y yo quiero el siguiente reto, ¿no? Y hacerlo tal y tal. ¿Cómo podemos diferenciar de una ambición positiva a una ambición tóxica? Yo creo que el punto es cuando te está haciendo infeliz tu ambición, ¿no? Ese yo creo que es el punto. Porque para mí ser ambicioso y tener metas no solo no es malo, sino que es necesario, porque además volvemos a lo de la atención. Si queremos que tu cerebro esté bien enfocado y que tengas energía y que te centres, es muy importante tener metas y motivaciones, ¿no? Cosas que te motiven. El problema es cuando eso ya te hace infeliz. O sea, cuando no eres capaz de disfrutar de la meta que acabas de conseguir, por ejemplo. Eso pasa mucho en el contexto de la autoexigencia y del perfeccionismo. Entonces nada te vale, ya no saboreas las cosas, no saboreas nada, ¿no? O sea, acabas de conseguir un hito que llevas un año detrás de él y pasas por encima porque ya estás pensando en el siguiente. Luego también, pues eso, cuando el exceso, ya hemos hablado, ¿no? Me encanta esta frase, que las reglas del juego son las mismas para todos. Entonces, si tú tienes 200.000 metas y no descansas nunca, no puedes parar nunca, pues también te está haciendo infeliz, porque está haciendo que te dañes, que acabes en burnout, ¿no? Que destruyas tu mente y tu cuerpo, pero también va a hacer que no puedas disfrutar del camino, de todos los objetivos que te vas poniendo, de todo el proceso, ¿no? Intermedio. Entonces, bueno, ya digo, ¿no? O sea, yo entiendo que una persona que, no sé, que factura 1 millón de euros al año, pues que quiera facturar 2, o sea, no le veo nada malo, ¿no? Porque necesitamos ir a más y para mí creo que es una realidad humana, ¿no? El crecimiento constante. Pero el problema es cómo haces ese crecimiento. Si para llegar de 1 millón a 2 no vas a disfrutar de todo lo que has conseguido, te vas a cargar tu salud, tu familia y tu vida y tus amigos, pues hombre, no tiene ningún sentido, claro, ¿no? Entonces, ¿para qué querías eso? Yo también abogo por la frase de que el éxito está en el equilibrio. Eso es. Y está genial que quieras llegar a duplicar tu facturación, pero la gracia es el cómo, lo que tú estás diciendo, que en el camino no estés tirando por tierra un montón de cosas que también son importantes para tu propia felicidad, no solo el duplicar eso. Genial, pues con esto yo creo que podemos cerrar el segundo bloque del autoconocimiento, ¿no? Ya sabemos lo que es el burnout, cómo conocernos y ponerle solución. Y ahora me gustaría ya simplemente pues lanzarte alguna pregunta que se puede responder rápido, de forma irónica, porque lo que te quiero preguntar es ¿qué es la felicidad para ti? Súper rápido. Vamos a responder. Es una pregunta además que no sé por qué estos días con mis amigos nos la hemos hecho mucho, ¿no? La felicidad y tal, si la gente era feliz. Pero bueno, para mí la clave de la felicidad, dentro de que hay muchas cosas, ¿vale? Porque es esto que hemos dicho de la pirámide, o sea, yo pienso que la felicidad empieza por las bases de cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, de crecer, de trabajar, de tener un propósito, ¿vale? Que te llene, o sea, todo eso es innegable. Pero para mí... Joder, justo. No te preocupes.
para mí la felicidad al final es que tú elijas lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Que tú elijas tu vida. Y esto se dice muy rápido, pero no es nada fácil, porque la mayoría de la gente no sabe qué es lo que quiere, ¿vale? La mayoría de la gente piensa que sabe qué es lo que quiere, pero realmente no lo sabe. O sea, lo que está haciendo es desear y elegir cosas que la cultura y que todo el bombardeo un poco mediático que hemos tenido desde pequeñitos le ha dicho que tiene que desear, pero no lo que él realmente quiere. Y esto lo dice Eric Fromm, que es un autor que me encanta, en uno de sus libros, en El miedo a la libertad. Dice que el gran problema de la sociedad moderna es que la gente persigue deseos y sueños que realmente no son suyos y que viven bajo la ilusión de pensar que saben qué es lo que quieren, pero no lo saben, ¿no? Y entonces es una gran aventura preguntarte, vale, yo realmente qué deseo, ¿no? De hecho es una pregunta que puede dar miedo, porque digas, como no desee lo que tengo y lo que llevo toda mi vida peleando, pues a ver qué hago, ¿no? Pues bueno, ese cambio va a ser una gran aventura, pero ojito porque da miedo. Entonces, bueno, para mí eso es Qué bueno. como un gran mensaje, ¿no? Que la gente tiene que buscar qué es lo que quiere de verdad. Es que me río porque justo lo que has hablado, estuvo por aquí Busido, que es el CEO de una de las agencias de representación de influencers más grandes de España y demás. Y claro, la vida de él es la leche, ¿no? Viajes para arriba, para abajo y demás. Eventos. Y le hice una pregunta muy sencilla al final del episodio, que era, ¿me sabrías decir cuál es el momento más feliz de tu vida? Sí. Y se me quedó así parado. Y no supo decírmelo. No supo. Y después, fuera de cámara, me dijo, tío, me has dejado tocado con esto, ¿eh? O sea, le voy a dar un par de vueltas y tal, porque además... y hay mucha gente que vive así. Hay gente que nosotros vemos por las redes sociales que parece que tiene una vida... nuestra vida soñada, y hay muchos que la disfrutarán, pero hay mucha de esa gente que ya da por hecho cosas que no son normales y no lo disfrutan como debería. Total. Y me gusta que haya sacado con esto, porque nos vuelve un poco a lo del autoconocimiento, que es de lo que venimos hablando, que es el poner el foco dentro y desde ahí ya avanzar, desde esa base. Genial. Bueno, pues vamos a llegar a la última parte del podcast, que siempre hago como unas preguntas rápidas, que estas sí que son sencillas de contestar, no es como la de la felicidad. Y a ver qué se te pasa por la cabeza. Perfecto. ¿Vale? Venga, tu mayor miedo. Diría perder el sentido de un poco de mi vida, ¿no? O sea, como decir, llegar a un punto en el que esté vacío y que diga, pues no tengo ningún propósito, no sé por qué estoy vivo, ¿no? ¿Un ídolo? Un ídolo... pues me viene Eric Fromm, que te lo acabo de... que además de que es un gran sabio y todo lo que decía, tuvo una vida muy interesante, su evolución personal y tal. ¿Tu lugar favorito del mundo? Pues te diría que es la cima de un pico que hay ahí en mi valle, que es un pico... El pico Estos se llama. Es un pico que no es uno de los más grandes y tal, pero es espectacular. O sea, tú subes ahí, flipas con lo que ves, con la belleza de todo, no sé. Qué bueno. ¿El mejor consejo que te han dado? Pues creo que el mejor consejo que me han dado es que, bueno, creo que está relacionado con lo que hablas en este podcast. Como pensar menos, sentir más y actuar más, ¿no? O sea, no en el sentido de la hiperproductividad y de hacer, sino en el sentido de que hay un punto en el que ya no... Que pase la acción. Claro, porque tu mente hay un punto en el que ya no puede obtener más información, y quedarte ahí es quedarte rumiando, quedarte estresándote. Y si te dejas llevar un poco más por la emoción y pruebas cosas, pues bueno, te das cuenta de que puede ir bien, puede ir mal, pero que no era tan importante, ¿no? ¿Meditar o deporte? Las dos cosas juntas, se puede, es lo que bueno, se puede. Yo cuando entreno es como una meditación. O sea, como que me para conectar con mi cuerpo, lo hago tranquilo, lento, ¿no? O sea, para mí es una meditación. Si se te aparece el genio de la lámpara, ¿qué deseo le pedirías? Uf, es muy bueno eso. Pues yo creo que le pediría
Mira, esto va a parecer un poco raro, pero yo le pediría ya como alcanzar la libertad financiera, ¿vale? Para poder trabajar de verdad porque sí, ¿no? O sea, hacer lo que a mí me apetece porque sí, o sea, sin tener que pensar en, oye, hay que generar unos ingresos y tal, ¿no? Como tener como esa libertad 100% de hacer lo que quiera. ¿Y un error que has cometido que lo volverías a cometer por lo que te ha aportado? Yo creo que me salen relaciones en las que he estado que fueron dolorosas, pero que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Y que sobre todo me enseñaron a conocerme a mí mismo. Y pues hay veces que tienes que tropezar, incluso varias veces, ¿no? Con la misma piedra, para entenderte y entender por qué haces cosas y por qué, ¿no? Y por qué te pasan cosas que si no hubiera vivido eso, pues es que no me habría conocido a mí, no me había abierto a todo lo que me he podido abrir, ¿no? O sea, que eso me sale. Genial, Carlos. Pues ha sido un auténtico placer por que te pasaras por aquí. Ojalá que lo podamos repetir en el futuro y divagar de más cosas que, como tú has dicho, pues podríamos en cada puntito hablar durante horas. Y bueno, pues eso, agradecértelo y te dejo un espacio que mires a cámara y le des a la audiencia el mensaje que tú quieras dar y que le recuerdes nuestro lema de Haz que pase para que se le vaya calando en la cabeza. Genial. Pues mi mensaje es que recuerdes que la vida se acaba y que si estás muy metido en el bucle del trabajo, del estrés y sientes que tienes que hacer cambios, pues que no esperes, porque es salud que pierdes, es tiempo de vida y de conexión con la vida que pierdes. Así que empieza ya haciendo, aunque sea pequeños cambios, ¿no? Pero coge las riendas y haz que pase. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer, tío. Muchas gracias.